Nos gusta aprender, es nuestra pasión. En cada programa encontramos una excusa para sumergirnos en nuevos temas y charlar con referentes dispuestos a compartir sus conocimientos. Abrimos una nueva ventana entonces y te invitamos a que te asomes y participes de la experiencia con nosotros. Hoy el tema y el invitado son... La invitada Eliana de Arrascaeta y el tema Todo es Historia. Muy bien, Todo es Historia, que la revista es Todo es Historia, ¿no? Así es. ¿Cómo te va, Eliana? Bienvenida, ahora sí, formalmente. Gracias por invitarme. En verdad, la revista Todo es Historia y la vida, porque todo es historia en la vida también, ¿no? Bien, seguramente es una concepción, ¿no? Seguramente es una concepción. Contanos un poquito ya de movida. Yo más o menos estuvimos viendo el inicio de la revista, la inicia Félix Luna, ¿no es cierto? Sí, la crea Félix Luna en mayo de 1967. Ah, le podíamos meter en las efemérides también. Exacto. Es decir, estamos cumpliendo este año 58 años. Bien. De salida ininterrumpida, lo cual es realmente un milagro. Y digo un milagro en un sentido, en un país que carece de institucionalidad en muchos aspectos, tener una revista que ha pasado todas las épocas, o sea, desde las dictaduras, las crisis económicas, y sigue estando, es muy complejo, ¿no? Es muy difícil, y verdaderamente, o sea, piensen que si la Argentina tiene más o menos 200 años, 210 de historia, 58 años de ese periodo histórico, que es muy breve, sí, acompañamos. Bien. No es poco, no es poco de pavo, diría uno. Claro que no es poco. Aparte sorteando el tema de la pandemia, que no es menor también. También. ¿Los golpeó? Nos golpeó, en realidad la pandemia no. A las actividades de lectura, la pandemia no golpea. Bien. Porque te invita, digamos, en la reclusión, te invita a leer. No es el problema ese. Nos golpeó más la crisis del 2001. Nos Formato mató. Impreso, digamos. No. Igual seguimos saliendo en formato impreso y formato digital. Seguimos. Bien. Pero la crisis del 2001 fue difícil de sortear. No. En realidad el gran problema, te lo voy a decir brevemente, fue que nos estafó el distribuidor. Ah, epa. A ver. En crisis siempre hay algún avivado que decide tomar la crisis por su cuenta y hacer lo que tenga que hacer. Digamos, cuando el agua lo empieza a tapar, se empuja con el de al lado, digamos. Sí. Eso es. Las crisis sirven para ver las mayores grandezas y las mayores miserias. Es cierto, queda todo expuesto. Sí. Entonces, eso fue un cambio fuerte. Y después ya en el 2017 fue otro cambio fuerte, que ahí sí decidimos eliminar el circuito kioscos, que antes salíamos en kioscos. A partir de ese momento decidimos la venta online, porque el kiosco tiene sus bemoles, ¿no? Es decir, el kiosco, el canillita, se queda con el 55% del precio del producto de tapa. Con lo cual, en el 45% vos tenés que alquilar, pagar diseñador, pagar imprenta, pagar todo. Y no quiero hablar tampoco de economía, pero digo, de gastos, pero la verdad que es muy difícil sostenerte. Por eso, si se fijan, ahora los canillitas venden alcohol, venden juguetes, porque en verdad prácticamente han desaparecido todas las revistas. De hecho, de revistas culturales, creo que solo queda Todo es Historia. El caso de Caras y Caretas depende de Página 12, ¿no? Es decir, que es distinto, es un circuito diferente. Lo cual no me vanagloria, me parece tristísimo que haya una única revista que pueda sostenerse, ¿no? Que es el caso de Todo es Historia. Me hubiese gustado tener más... como tuvo la Argentina siempre un punto cultural muy fuerte. Ahora está como muy limitado, ¿no? Es decir, creo que hay, sin duda ha cambiado, digamos, la manera de hacer cultura, historia, etcétera, y no descreo de eso. Pero también es cierto que no hay ningún apoyo desde el punto de vista del Estado o institucional para mantener, por lo menos, proyectos culturales, ¿no? Perfecto. Yo te digo, tanto Omar como Martín, cuando quieran preguntar algo, me avisan y están. Ahora se me ocurre hacer la primera pregunta, que me llamó la atención porque estuve ahí mirando algunas cosas de tu página, de la página de revista, algunas cosas que me enviaste. Y ¿sabes qué me sorprende? Y quiero que lo expliques. Este tema de que vos en algún punto pones
el éxito de la revista, o por lo menos, que es un éxito, mantenerse 58 años es un éxito. Es un Emprender éxito. algo y en este país que dure 58 años, que no sea algo, una gran empresa, que sea súper lucrativa y qué sé yo, la verdad que es un lograzo, una institución de 58 años. Y es que acá con los cambios de gobierno también Por suele eso te pasar digo. mucho, que se va cortando, vuelve, se corta, ininterrumpido, es complejo. Y esto de cambio de gobiernos y de gestión, De porque gestión, no solo sí. es cambio de gobiernos y gestión, es lo que te iba a preguntar. Vos haces nombrás dos palabras como clave del éxito de la revista, que fueron conservadores e innovadores. Contame cómo se conjugan esas dos cosas, conservadores e innovadores. Por decir a simple, cuando uno lo piensa primero parece que se contrapone, ¿no? Parece un oxímoron, pero Sí. ¿cómo se puede ser creador y innovador? Innovador y conservador, perdón. Sí, tiene que ver con una concepción de la historia, y te diría la historia como maestra de vida o como la vida misma, ¿no? Uno, si tuviera que pensar que es innovador y todo para adelante, sin tener una raíz, una base, ¿no? Y no estoy hablando de una tradición, porque el término tradición es más complejo, ¿no? Es Bien. decir, pero sí un cable a tierra que te permita, te diría, afianzarte. Es muy probable, esa es la idea de lo innovador y lo conservador. ¿Qué tiene de innovador la revista? Tiene de innovador aceptar todos los temas, pero temas que en serio no se explicaban en el ámbito ni escuela secundaria, ni universidad. Por ejemplo, el tema de las mujeres. La revista es absolutamente pionera, tiene páginas de feminismo desde el 83. El tema, por ejemplo, de bataclanas, prostitución, o sea, mafias, etcétera. Todos esos puntos son como, te diría, innovadores. Y también es innovadora en algo que nos han criticado cuando no se entiende, que es la idea de cualquier ideología. Y es verdad, o sea, nosotros no tenemos una escuela historiográfica determinada, sino que cualquier historiador, mientras haga una investigación rigurosa, incluso entiendo por historiador alguien, por ejemplo, uno de los colaboradores más queridos en la revista, Miguel Ángel Llena, de Junín, era veterinario. Eso tiene, y sin embargo era un gran investigador, etc. Eso tiene de innovación. Y lo que tiene de conservador es de alguna manera tener o anclar en algún lugar y entonces salir todos los meses, tener secciones medianamente fijas, o sea, tener como pied à terre o a tierra, que tiene que ver con la posibilidad de mantenerte aún en la borrasca. Esa es la idea, ¿no? Es decir, si uno, y a la vez, no en temas, por ejemplo, en corrientes historiográficas, en temas como, por ejemplo, seguir hablando de San Martín. Si vos fueras solo innovador, hablas de todos temas muy actuales que no tienen nada que ver con una construcción de país, de identidad de país. Si sos innovadora y conservadora, también haces referencia a San Martín, a Belgrano, haces referencia a cosas que tienen que ver con, diría, con lo que permanece y lo que cambia. Creo que esa es la mejor definición de historia, no es mía, es de Marc Bloch, la idea de la historia como ciencia de transición, ciencia de lo que permanece y cambia. Brodel la toma después. Me parece que es una concepción de historia y te diría de vida, ¿no? Uno no es lo que nació, sino que tiene el acceso también a cambiar, y tampoco es todo el tiempo cambio, Bien. te volverías loco. Y entonces tiene esa cosa de identidad, de pasado anclado. Las dos cosas. Es una especie así sobre un determinado pasado, sobre un determinado anclaje, me voy a quedar con esa palabra, un estoy siendo. Hoy estoy siendo esta. Exactamente. Un estoy siendo. Una transición. No te gastes en poner yo soy revisionista, si hablamos de historia, yo soy marxista. Hay muchas cosas buenas de todos lados. Esa es la idea. La verdad es que venías hablando, ¿no?, de cómo se van dando los procesos históricos y que uno se ancla quizás en el pasado para mirar hacia el futuro. Y a mí me surgen cosas que me surgían estando en el secundario, incluso previamente, de
de cuestionar un poco, ¿no? Cómo ha cambiado la historia en términos quizás de patriotismo y de cuestionarme a mí misma si es que tengo una visión distorsionada, como esto de antes todos eran patriotas y ahora nadie, o si es que realmente hubo un cambio paradigmático en el cual hoy la gente ya no tiene esa identidad patriota argentina. ¿Cuál es tu visión, Eliana? Buenísimo. A mí me parece, a ver, hay dos cosas. Identidad argentina es una, lo de patriótico te lo puedo deber. Ok. En un sentido, yo creo que, en verdad, creo que el argentino medio, ¿no? Es muy difícil generalizar, y no me encantan los generales, pero más allá de eso, me parece que es muy difícil. Hay algo que es concreto. El público argentino tiene avidez, ¿no? Y tiene avidez por saber todo. Esto que llamamos generalmente el todólogo, el argentino sabe del dólar, sabe de Merval, sabe de toda la... y opina de todo. Bueno, esto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que es un pueblo, diría, ávido. Y en historia más todavía. Y la desventaja es que es frecuente que pueda llegar a pensar o haber conspiraciones en todos lados, por decirlo en términos concretos, ¿no? Yo creo que la mirada, por ejemplo, sobre, vos hablás de San Martín o mismo del 25 de mayo de 1810, una fecha próxima, me parece que es importante la reivindicación, es importante recordarlo, ¿no? Pero recordarlo como una gesta que implica el proceso de independencia para el caso de las Provincias Unidas, pero también con sus momentos problemáticos, que esto me parece fundamental. En general esto es lo que no se recuerda. Entonces te aparece Moreno bueno, Saavedra malo, que es algo que yo detesto, ¿no? Es decir, para mí no hay buenos o malos, hay humanos. Y en términos humanos, vos tenés momentos en donde tu concepción pasa a ser importante y necesaria y está muy bien desde el punto de vista político. Y en otros momentos esto es muy malo, ¿no? Entonces, me parece, si vos ves, por ejemplo, el proceso de Mayo, por decir algo, de 1810, esta gente, todos, y no generó ninguna distinción, todos empeñaron prácticamente su vida y sus bienes para el proceso de Revolución de Mayo de 1810. Me parece más que loable. Entonces digo, está claro que el patriotismo de hoy no puede ser el de ese momento, porque hoy vos tenés un país armado, te guste, no te guste, de más de 200 años. Entonces, está claro que tu fervor es diferente. Pero a mí me parece importante seguir pensando en esto de, de formar. Si uno no conoce, no hay manera de que vos quieras el país. Entonces sí me parece importante el conocimiento de la historia. Ni siquiera hablo de futuro, hablo de un presente. Si vos no conocés una historia, es muy difícil que puedas querer sentir identitariamente que la Argentina es tu país. Esta me parece que es la posición. Tengo una pregunta. Martín quiere hacerte una pregunta. Dale. Martín. Buenas, buen día, Ariana. Hola, Acá, Martín. Quería preguntar también cuánto influye el narrador de la historia y cuánto influye también la forma en que la historia se enseña. Por un ejemplo claro, yo soy del 82 y recuerdo que uno tenía una visión, por ejemplo, como estudiante sobre Sarmiento, que después se fue cambiando con el paso de los tiempos. Y hubo un quiebre para mí muy notorio, al menos en el común de la gente, en la vida cotidiana, que fue cuando salió esta serie que tenía Felipe Piña y Mario Pergolini, cuando mostraban la historia de otra manera y cuando empezaron a ver diferentes puntos de vista que antes la gente no lo consideraba, y a partir de ahí que se fue interpretando distinto. ¿Cuánto tiene que ver también el narrador? ¿Cuánto tiene que ver también la forma didáctica que se habla la historia para que la gente pueda asimilar o no más de este tema tan importante? Primero voy a hacerte una corrección, Martín. Antes que Mario Pergolini y Felipe Piña, a quienes respeto, sobre todo a Felipe lo aprecio, antes de eso está la revista Todas Historias desde el año 67
haciendo y revisando conceptos respecto de los próceres en general. Cuando la revista Toda esa historia en su primer número aparece con rosas en tapa, todo el mundo te tilda de, yo no había nacido, todo el mundo te tilda de rosista. Al día siguiente aparece Quiroga, ¡pum!, se acabó el rosismo. Y a mí me parece que eso tiene que ver con algo que vos estabas haciendo referencia. La historia siempre tiene que ver con el punto de vista del que narra. Por una cuestión sencilla, vos no podés ser objetivo, porque estás hablando de hechos humanos, de hechos de tu gente. No hay objetividad. Lo que sí hay, y esto me parece que es importante, lo que debe haber, es una interpretación lo más honesta posible, lo más exacta posible. Son dos cosas diferentes. A mí no me parece mal que alguien tenga una posición política, ideológica respecto de la historia, porque la tenemos todos. Decir que se hace historia objetiva es mentir. No se puede hacer historia objetiva porque son sucesos y hechos de los seres humanos. Lo que sí se puede hacer es exigir, y te das cuenta cuando un investigador tiene más o menos fuentes, la cita, interpreta honestamente. Claro que esa interpretación puede ser válida por un tiempo y después no, está claro, pero me parece que tiene que ver con tu propia vida. Vos interpretás tu vida de una manera, si te acabas de casar, interpretás el casamiento de una manera mucho más idílica. A los 15 años de casado, olvídate, del idílico no queda nada. ¿Se entiende? Eso mismo pasa con el tema de la historia. Yo creo que no hay, y en ese sentido te diría, valoro los esfuerzos de mucha gente, ¿no? De poner una mirada en donde está claro que se narra desde su propia posición. No hay objetividad posible, puesto que no se trata de un objeto, sino de la vida en sociedad. La vida en sociedad es un poco la suma de cada uno de nosotros individualmente. No sé si contesto lo que me acabas de... Sí, y una cortita más. ¿Cómo se plantea en ese caso introducir la historia en el sistema educativo para que sea una línea pareja de interpretación? Porque si dejamos a la libre interpretación de cada maestro dentro de la escuela, sería como muy, muy diverso los puntos de vista que se pueden interpretar. ¿Hay alguna forma de, o el Estado o la entidad educativa trata de tener una especie de acuerdo en la forma de enseñanza o de punto de vista? Mira, en verdad, como siempre sucede, estas cosas son muy individuales. Desde el punto de vista del Estado, no hay una línea, ¿no? Y tampoco es fácil que haya una línea. Yo diría, lo primero que uno debiera pensar es que los profesorados de magisterio debieran tener más formación. Porque vos hablabas de interpretación de una maestra. El problema de la interpretación de un maestro o de una maestra es que interpretar, te diría, por todólogo es un problema. Interpretar sabiendo es otra cosa, ¿no? Yo no sé si están en condiciones, no sé tampoco si les interesa interpretar la historia a cada uno, pero sí creo que habría que bajar una línea. Yo en eso soy como muy, te diría, no me dedico a eso, pero creo ser bastante conservadora en un punto. Yo no creo que a un niño uno tenga que contarle, diría, las bajezas y grandezas de los próceres, por ejemplo. Sí me parece que tendría que haber una visión, no sé si la hay, pero más, te diría, sí que hablas de hombres, de seres humanos, pero me parece un poco más sin tanta miseria, por decirlo de alguna manera. Otro aspecto es la vida de la escuela secundaria, que creo que es donde peor se enseña historia, ¿no? Y después ya, digamos, en los distintos ámbitos, me parece que ahí hay como una variedad, ahí hay una cosa mucho más rica. No solo lo pienso desde la revista Toda esa historia, lo pienso también en gente como el caso de Piña, como cualquiera de ellos.
cualquiera de los que hace historia en cualquier formato, sea streaming, etcétera, y que tiene que ver con miradas diferentes. Hay gente que te puede gustar más, pero me parece que tiene que ver con esa idea de seguir aprendiendo, ¿no? Creo que la educación primaria y sobre todo la secundaria deja mucho que desear. Con esto no quiere decir que todos sean iguales, siempre hay excepciones, ¿no? Pero es curioso, yo siempre pensé, y digamos, soy egresada de la carrera de historia, pero siempre pensé, ¿qué hace que un alumno tenga un problema con matemáticas? Probablemente la capacidad de ser canchera con los números. Con la historia, casi te diría en un 99% tiene que ver con el vejestorio que te pusieron a dar clases y que te emboló y te arruinó la concepción de lo que podría ser las ciencias sociales, ¿sí? Totalmente. Entonces digo, bueno, a ver, y vos dirás, entonces esta chica es masoquista. Y sí, un poco sí. Por un lado, masoquista, y por otro lado, bueno, vengo de una familia que toda su vida se dedicó a eso, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que me hace, desde mi perspectiva, salvarme. Pero entiendo que es muy difícil. Creo que sí hay que hacer una vuelta. Pero la vuelta no implica interpretar todo diferente. ¿Vos estás en Noruega? ¿En Noruega estabas? Sí, estoy en Noruega. En Noruega también hay una historia oficial y nadie la discute. 100%. Y nadie la discute. Si dicen 15 muertos, son 15 muertos. Esa credibilidad, en un país como la Argentina, en un país aluvional y demás, todos dicen, bueno, entonces no fueron 15, fueron 16, fueron 14, uno lo mintieron, el otro te lo debo. Esa sospecha permanente es muy, te diría, motivadora en esto de las innovaciones, pero también es muy desgastante, ¿no? Sí, te iba a decir, si por ahí, a ver qué opinas vos en esto, pero creo que los argentinos en general tenemos en la discusión dos cuestiones importantes. Primero, este tema, me encantó lo de estar siendo. Yo soy muy partidario, yo no soy, estoy siendo, todo el tiempo, me siento así en mi vida. Pero creo que no es lo que pasa frecuentemente. En las discusiones pareciera ser que si no te jugás por una postura y no la defendés a muerte, sos un tibio. A mí me da mucha bronca este tema de caratular a alguien que escucha al otro y que puede no estar totalmente convencido de una postura determinada y hoy pensar de una manera, mañana pensar de otra. Se lo tilda o de tibio o de vendido. Sí. Y lo segundo que me parece que tenemos frecuentemente es este tema de anacronismo de valores. Muchas veces analizamos cuestiones históricas o sobre todo personajes de la historia desde los valores que tenemos hoy en día y no nos permitimos entender que en ese momento los valores eran otros. Exacto. Y esto no es justificar cualquier cosa, no estoy diciendo justificar cualquier cosa porque el valor era otro, no otro, pero entender que se mira desde otro lado, digamos, analizar la historia desde los valores presentes es un problema, ¿no? Bueno, eso pasa mucho con Roca, hoy es un personaje muy controversial. La verdad, con esto de que se habla en términos de genocidio, en su época se hablaba en otros términos. Claro. Es muy difícil realmente crear una opinión en base a cómo hoy miramos la vida, teniendo en cuenta cómo se miraba en el 1800. No sé, Eliana... Sí, además hay modas. En todo hay moda. Se pone de moda decir tal cosa y ¡pum! Todos con ese tipo de situaciones. El problema, que esto me parece que es importante, el problema, si todo es genocidio, terminás banalizando el término genocidio. En términos de la discusión en ciencias políticas, el genocidio primero es el genocidio armenio de 1915. El genocidio contra los armenios. Lo cual no quiere decir que no tengas discusión respecto de lo que ocurrió con Roca. Y no quiere decir, y si ves las actas del Congreso en la época de Roca y demás, te das cuenta que la discusión ya existía. Nadie le discutió a Roca los 500.000 kilómetros cuadrados que consiguió para la Argentina. Yo en Chicana le digo a mis alumnos, ¿alguno está dispuesto a devolver los 500.000 kilómetros cuadrados de Roca? Todo un tartamudeo. Obviamente es una chicana, no es verdad lo que estoy diciendo en el sentido... Sí se discutió en ese momento, y algo que todavía me sigue pareciendo como importante,
que es la idea de, supuestamente, Roca rinde cuenta en el Congreso de todo lo que hizo, la plata que le dieron, etcétera, y trae como, no me acuerdo si era 10.000 más o menos indios a la supuesta civilización. Esto, que en realidad aparece como traído a la civilización, se lo criticaron en ese mismo momento, desde Sarmiento hasta unos cuantos más, porque en verdad los traía a la civilización para hacerlos trabajar como personal doméstico, con un nivel de traumatismo fuerte, porque el indígena, y ahí sí, esto es cuestionable, el indígena tenía una visión de familia muy, muy amplia. Y entonces, en esto de repartir una china acá, otra china acá, en todas familias pudientes, terminó como enloqueciéndolos. Y además esa china, por ejemplo, tenía que servir para iniciarlo sexualmente, vos que hablaste hoy de la masturbación, al señorito de la casa. Y si tenía un hijo, que se joda, era un hijo que nadie iba a reconocer. Todas esas cosas, en nombre de la civilización, son graves, ¿sí? Entonces, sí es cuestionable, y a Roca lo cuestionaron. También le cuestionaron el reparto de tierras a sus hermanos, ¿no? Sobre todo a Talibá Roca. Sí se le cuestionó todo eso, pero se le cuestionó en ese momento. No está, me parece que no hay un armado de loas, pero también es cierto que es muy difícil discutir a Roca desde el punto de vista de la construcción de un Estado en donde efectivamente incorpora áreas que todavía no eran claras argentinas. Esto me parece que es otra discusión, ¿no? Es decir, sí a la discusión de qué es la civilización, ¿no? Y esto me parece que los matices son tremendos. Hay un libro precioso al respecto, una novela, pero me parece que esto es un caso diferente. No, el reparto, la grosería, ¿no? Que terminó haciéndolos que mueran. No es que los trajo para educarlos en una escuela. ¿Ves? Esas son cosas diferentes. Eso es cuestionable y se lo cuestionaron entonces. Pero creo que no tiene sentido la discusión de si era un genocida. Porque si Roca lo tomo como un genocida, a ver, los verdaderos genocidas pasan a estar todos edulcorados. Uh-huh. Esto es lo que yo quiero evitar como discusión histórica, ¿no? Me gusta mucho cómo lo planteaste, Eliana, sí, la verdad. Clarito, fue muy claro, buenísimo. 100%. Gracias. Buenísimo. ¿Alguno quiere preguntar algo? Omar, Martín, ¿estamos bien? ¿Sí? Genial, entonces. ¿Sí? Bueno. A mí me gustaría hacer también una consulta respecto a lo que venías hablando. Quizás me tomo de un poco más atrás. Sobre el tema del primario, el secundario, cómo abordar las clases y demás. Obviamente esto que yo estoy comentando está muy relacionado con mi propio bagaje, claro. Con mi propia experiencia recorriendo lo que es el nivel inicial, primario y secundario. Yo, por ejemplo, en secundario, ojo, hablo de mi caso particular, prácticamente no tuve historia argentina. Sí lo tuve en el primario, que está bastante endulzado, que haces el acto del 25 de mayo, que todos nos vestimos la dama antigua, la que vende empanadas, estamos todos recontentos. Pero bueno, la verdad que a mí en el secundario, porque me moví mucho, porque no estuve en un colegio fijo y demás, la verdad que la parte de historia argentina me perdí muchísimo y ya de más grande me interioricé un poco más. Pero sí me surge la cuestión de la currícula, ¿no? Porque los profesores cuando se insertan en un colegio te dan la currícula, te dicen estos son los temarios que tenés que tocar, y la verdad es que al final del año no te alcanza el tiempo para dar todo y tienen que hacer sus propios recortes. Entonces, mi pregunta para vos, Eliana, es si considerás que está bien estructurada la currícula, si hace falta más de historia argentina, si estamos lo suficientemente bien empapados y si no habría que quitar quizás otras cosas del temario para priorizar precisamente lo argentino. Voy a hablar, esta es una opinión, porque en verdad no es mi especialidad el tema de la educación, pero sí creo que debieran recortar un poco. A ver, te voy a confesar algo, me llevaba historia porque la primera pregunta de la profesora que tenía era las eras geológicas de memoria,
Flaca estaba siempre en el horno con la cera geológica. Además, imagínate 13 años y tener que hablar de millones de años. Imposible captarlo, imposible. Perdóname que te interrumpa ahí, pero eso creo que es un problema de la educación en general. Por eso algún día hablaremos de estas cuestiones. Hemos hablado acá de la educación y todo, pero es un problema Sí, general. por eso dije que es una opinión. No, Sí, no, sí, es, sí, no sí, me pero dedico coincido, a eso. coincido. Sí. Digo, dicho esto, yo, por ejemplo, quitaría de la currícula la versión de antigua, medieval, todas las historias, que sabes más de Napoleón que de la cuestión de historia argentina. Esto está claro. Ninguna duda. Es muy probable que, como niño, ¿no? Uno cuando es chico, le pregunta a sus padres acerca de ponerle cómo vino al mundo. Entonces los padres hablan de ellos, bueno, que se quieren, que no se quieren, que más allá de las diversidades que admito como tal al día de hoy. Hay una explicación que tiene que ver con los gestantes de traer al mundo, punto. Cuando uno es más grande, me refiero a 12, 13 años, empieza a preguntar por los abuelos, por cómo vino, en el caso argentino, si vino la inmigración, no vino la inmigración. Después preguntás por bisabuelos, etc. Pero hay un periodo para todo eso. Yo creo que en realidad uno debiera comenzar los procesos de estudio de historia, y por estudio entiendo la cuestión de primaria, secundaria. A mí me parece fantástico los festejos patrios, me parece que es la única manera que vos todavía conservás algo, ¿no? Pero, bueno, más allá de eso, creo que uno debiera comenzar por su barrio o su pueblo, ¿no? Después la provincia, la región y recién ahí la nación. Lo de Europa te lo debo, no me parece que sea determinante. Por ejemplo, y en esto conozco mucho el interior, voy mucho, porque la revista tiene una impronta federal, cada uno escribe historia desde cada uno de los lugares. Y hay lugares, voy a citar uno, por ejemplo, caso de Barranca Yaco, donde el único artículo que tienen de la historia de Barranca Yaco es la revista. Y te impresiona y te emociona a la vez, ¿no? Porque vos decís, ¿cómo puede ser? Pero hay que hacer historia, repito, desde el lugar. Pinta tu aldea y pintarás un mundo, decía, se le atribuye a... Ahora no me acuerdo, bueno, nada. No me acuerdo cuál de los... No importa, la reflexión vale. Tengo Omar que me pide la palabra. Omar. Hola, Hola. buenos días. Gracias Eliana por el aporte. En mi caso quería plantear una reflexión conjunta y también hacer una pregunta, ¿no? En el caso yo soy profesor de historia, no soy historiador, hay una diferencia. Yo creo que en algunas cuestiones, en la enseñanza de la historia, es sumamente importante tomarse de las historias mínimas, ¿no? De estas picardías históricas, por llamarlo de alguna forma, para captar en forma didáctica la atención de los estudiantes, ¿no? Creo que esa es la idea. Después, claramente que no comparto con Eliana que no está bueno decir quién es bueno y quién es malo, ¿no? Sino despertar esa avidez y por el conocimiento, por la duda. En principio eso. Y después, preguntarle a Eliana cuáles ella considera que son los puentes que tiene que sí o sí tender la revista para con la historia de la sociedad, ¿no? Eso es un poco mi pregunta. ¿Cuáles son los ejes de los cuales no se aleja, digamos, la revista en cuanto a los puentes con la sociedad, ¿no? En temas específicos. A ver, voy a tratar de ir por partes como Jack. Está bueno. En primer lugar, a mí me parece, vos hacías referencia al tema de la diferencia entre profesor de historia e historiador. Si me preguntás, y lo digo con todo el cariño, yo soy profesora de historia y me constituyo como tal, ¿no? Me autopercibo así. ¿Y por qué lo digo?
Porque historiador, en el buen y en el mal sentido, es cualquiera. No existe un título de historiador. Te decía hace un rato que Miguel Ángel Llena, por ejemplo, era veterinario, un gran investigador, y tiene libros escritos y todo. Yo no concibo la idea de que el historiador es alguien egresado de algún lado, porque de hecho no hay título de eso. En las facultades vos te recibís de profesor de historia o de licenciado de historia, pero no de historiador. Soy egresada de Facultad de Filosofía y Letras y soy egresada como profesora. Dicho esto, entonces, no quiere decir que no tenga respeto por los historiadores. La idea de investigar me parece importante. Pero me parece importante, y este es el puente de la revista, me parece importante que de cada pueblo investigue, por ejemplo, todos los pueblos tienen, porque la idea de que todo pueblo necesita tener un origen, y si no lo tiene, se lo inventa. Publiqué el mes pasado, la revista es mensual, o sea que el mes pasado, publiqué una historia de un pueblo de Ucacha, el pueblo de Córdoba, ¿no? Y en Ucacha no hay una historia oficial, entonces la inventaron y ponen el 28 de noviembre como fecha de fundación, que es la llegada del ferrocarril. Entonces salen el otro grupete dentro de la comunidad sale furioso porque en realidad el 28 de noviembre es el día que llegó el tren y que la estación se fundó y se puso Ucacha de nombre, pero ignora el pasado desde los jesuitas, las tribus indígenas, ignora todos los pasados anteriores. Y aparece el tren como la idea de la máquina, progreso, el 28 de noviembre, winner, todos ganamos, ponemos pueblo. Y en verdad es mucho más rico todo el pasado anterior. Digo, lo que es interesante es plantearlo. Por ahí también es cierto que una efeméride no te hace el mundo, pero también es importante tener un día para recordar Ucacha, porque lo que digo es, si no pongo el 28 de noviembre, ¿qué día voy a poner? ¿Qué día? O sea, no hay un día donde un indígena llegó y puso tal cosa. Hay caciques, bueno, de hecho Ucacha es un cacique. Me parece que, y esto contado por alguien de Ucacha, es muy diferente a que lo cuente yo. A ver, es que de hecho la metrópoli, el puerto como Buenos Aires, no cuenta las historias mínimas, como hacía referencia Omar, y me parece que las historias mínimas a veces para uno son más determinantes que la gran historia, o la historia, el relato nacional. Entonces, a mí me parece que esas cosas tiene que contarlas alguien del lugar. Ni hablar ahora, estoy publicando, porque como se cumplen los 200 años de la fundación del Estado de Bolivia, la cantidad de... A ver, la lucha de la independencia en el Alto Perú es tremenda, tremenda. Y en general la historiografía argentina no le da mucha bolilla. ¿Por qué no le da? Después, pero además porque hay como una... que no está mal, no estoy haciendo una crítica. Digo, también entiendo que uno diga, bueno, basta, es como regocijarse en la pena y el dolor. No, hay un punto donde vos decís, basta para mí, acá termino y cambio, ¿no? Vos decís, después de la entrevista de Guayaquil se vino San Martín, pum, chao, no existe más la independencia, América Latina, no existe nada. De casualidad algunos recuerdan a Ayacucho como la última gran batalla. Pero pos-Ayacucho, toda la zona altoperuana siguió siendo un territorio tremendo, al punto que terminó constituyéndose en el Estado de Bolivia, en 1825. Y me parece que es importante. Bueno, ahora, cuando vos ya tenés una cosa sentada, vos tenés una raíz, vos te podés permitir el lujo de ir abriendo abanicos y abriendo verdades. Claro. Si vos no tenés una raíz, todo lo que abras pasa a ser una sospecha, un permanente cuestionamiento, y ahí patinas. ¿Se entiende? Sí, sí, perfectamente, perfectamente. ¿Clarito, Omar? Sí, sí, perfecto. Yo lo que quería hacer una pequeña aclaración es, cuando yo hablo de, me parece sumamente, digamos, lúcido el aporte de Eliana en cuanto a esto de la enseñanza, de la historia y de los títulos. Yo hago mención a
hacer a esa diferencia de profesor, porque yo soy profesor de un profesorado de historia, no de la universidad. Particularmente por eso lo hacía, no, claramente que comparto 100% la idea de que todos podemos hacer investigaciones serias, con fuentes y con buena interpretación y la subjetividad, comparto todo, pero mi aporte iba por el lado ese solamente. Y sí, comparto los ejes que plantea Eliana, ¿no? Omar, te invito a que en el profesorado hagas que tus alumnos escriban. A veces la sistematización, esas cosas son importantes, ¿viste? No, el comentario de quién lo dijo, nada, las páginas de la revista están abiertas siempre para cualquier persona de cualquier ideología. Mientras que esto quede claro, mientras que esto sea honestidad, está todo bien. Se llamen historiadores, se llamen como yo, profesora de historia. Es más, yo que soy medio tirana, obligo a mis alumnos a que no me saluden el día del profesor, ni me saluden el día del historiador, porque detesto, que me saluden el 11 de septiembre. Y si no quieren, que no me saluden, pero que no me jodan con el resto de los días. Punto. Me encanta. Me quedo con la frase de no me jodan el resto de los días. Con eso podemos ir a la primera pausa del programa y vamos a ir, si te parece, ¿qué tema musical te gustaría? Bueno, por ser temprano, La enamorada del viento, de Cecilia Todd, me parece que es un lindo tema si lo tienen. La enamorada del viento. Sí, así es. Vamos con ese tema. Vamos con ese tema entonces. Muy bien, escuchado el temita, seguimos con la nota como veníamos. Eliana, si te pregunto 3 libros de historia como para recomendar, que a vos te hayan gustado, ¿cuáles recomendarías? Teniendo en cuenta este tema de que a los jóvenes les cuesta tanto entrar a la historia por la forma en que está dada, porque reconozco que hablo con más de uno y todos reparamos, la mayoría de la gente reparamos en lo mismo, no nos gusta cómo nos dieron historia en algún momento, es poco, por lo menos yo lo hablo en mi círculo de amistades, ¿no? Son pocos los que se apasionaron por la historia en función de un profesor que hayan tenido. Pareciera ser que hay una materia pendiente ahí en la enseñanza de historia, en hacerla más atractiva, como decía un poco Omar, este tema de despertar esta curiosidad en el alumno. Vos, teniendo en cuenta todo eso, ¿qué recomendarías como para que lean? Te voy a retrucar el tema. Bien. En verdad, libros que te cambian la vida, diría yo, hay montones, ¿no? Porque a diferencia de lo que puede ser una serie, algo con imagen, sin desmedro de eso, el libro te hace imaginar, ¿no? Es fantástico en eso, ¿no? La diferencia es un abismo. Creo que si te interesa podés leer un libro. A mí me pareció que es importante, por ejemplo, el libro de Soy Roca de Félix Luna, alguien digamos, con quien trabajé muchos años, ¿no? Ese libro me parece que es importante, ¿no? Porque de alguna manera te da una visión de Roca muy, muy interesante. Además, Luna escribía, tiene una pluma impecable, ¿no? Bueno, eso dicho por un lado. Pero también diría, ¿por qué pensar en libros enteros? Precisamente la idea de la revista, bien, de leer artículos y decir, a ver, me interesa tal cosa. La revista tiene un archivo que te voy a mandar después, porque cuando lo terminemos de armar, tiene un índice de 58 años, donde hay de todo, porque todo es historia. Entonces, por ahí decir, bueno, a ver, me interesa el tema de las carretas. Bueno, vamos con las carretas. Me interesa si hubo otras pestes. Vamos con las pestes, hablando un poco del tema. Me interesa la recepción de Marx en Argentina, es decir, la lectura de Marx en Argentina. Bueno, vamos con eso. Napoleón, vamos con eso. O sea, me parece que por ahí uno no tiene que pensar, para alguien que no lee, el libro es de alguna manera intimidante. Para alguien que no lee, dale un artículo de 10, 15 páginas, 20 páginas, me parece más importante. Esta es la razón por la cual sigo haciendo historia en revista. O sea, si yo creyera que todos nos vamos a poner a leer las 300 y pico de páginas de un libro, muy probablemente me dedicaría a otra cosa, ¿no? Okay. Los alumnos en general
tienden a ver un tema que les interesa y muy puntual. Y me parece bien, es decir, diría, intenten empezar con una página de revista por ahí, ¿no? Es decir, y después sí, libros, hay preciosos libros, ¿no? Podría considerar muchos, pero me parece que si tengo que pensar en la lectura de quien no lee, preferiría que piensen, que busquen y que compren. Bien. No, en el sentido... Bien. No, porque, No, vale. a ver, esto es obvio. Artículos de historia, el que quieran, pero cuestiones de historia, ¿no? Y artículos puntuales, buenos. En todo esto creo que si hay algo que, por eso te digo, de la modernidad no me molesta, las innovaciones actuales, los periódicos online, hay mucha cosa y muy buena. Hay mucha violencia también, pero hay mucha cosa muy buena. Y me parece que esto es importante. Hay que ir a buscar, ¿no? Y está bien, del tema que te interese. Pero, bueno, esto se consigue. Bien, buenísimo. Aprovecho la oportunidad. Primero me parece mentira, ya pasamos 1:05, son 5 de la mañana, pasó muy rápido. La verdad que muy interesante la conversación y aparte muy amena, Eliana, ¿sí? Y primero para agradecerte que me mandaste la publicación de marzo y la última, así que de la revista, así que agradezco ahora al aire. Muchas gracias. No, la voy a leer, pero seguro, seguro la voy a leer. Y por último, para ir despidiéndonos ya, para dejar libre a la invitada, que ya nos dedicó más de 1 hora de su tiempo, lo cual agradecemos. No sé si, Azul, ¿querés decir algo? ¿O querés Tengo preguntar algo? una preguntita que siento que va a cerrar muy bien. Y hay una frase muy clásica, muy común, que dice, la historia la escriben los ganadores. Mi pregunta es, para vos, ¿la historia la escriben los ganadores? A ver, es una frase de estas chicaneras, de alguna manera. Sí, claro que sí, si tengo que ver un parte de guerra, está claro que lo escribe el ganador al parte de guerra, ¿no? Por ejemplo, el recuento que va a ser quien perdió es diferente, la mirada es diferente. Pero siempre quedan indicios, diría Ginsburg, Carlo Ginsburg, el historiador, vestigios que te permiten, si vos querés, hacer una historia, diría, más abarcativa, más total. Esto de la historia la escriben los que vencen. Es exactamente lo que... a ver, yo en esto me parece que es un tema, pero tiene que ver también con tu vida. Si vos en un determinado momento te va bien, estás contenta, vos vas a contar una versión que no tiene nada que ver con ningún tipo de posturas pesimistas. Si en algún momento te hacen caer de un ondazo, qué sé yo, cambiás el relato, amplías el relato y no está mal. Entonces, si me preguntas, acabo de terminar una batalla, y sí, el parte del ganador es el parte de yo hice esto, me fue muy bien porque tuve tal estrategia, bla, bla, bla. Pero después de esas cosas, no siempre el que gana una batalla gana la guerra. Y en la vida tampoco. Wow, me encantó ese cierre. Muy bien. Creo que no hay mucho más. Con esto ya tenemos más que un cierre. Te agradecemos la visita. No, a ustedes. Por supuesto que la puerta está abierta para una próxima visita. Cuando te plazca, acá está, la puerta está abierta. Nada, te pusimos hasta aplauso. ¿Te sentiste cómoda? Sí. Bueno. Sí, muchas gracias a ustedes. La verdad que para nosotros siempre es difundir e invitar. Ahora en mayo sacamos un concurso por los 58 años. Por supuesto, concurso que se paga al ganador, el primer premio, segundo premio, tercer premio. Según yo, pagamos una fortuna, pero tiene que ver con el grado de fortuna de cada uno, claro, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero explica cómo se hace para anotarse la gente. Simplemente tienen que escribir un artículo. En realidad debieran entrar, denme unos días, todavía no está subido, www.todoeshistoria.com.
La idea es que cada uno puede escribir un trabajo de lo que fuere, y la idea es que sea, digamos, de cualquier lugar del país. Este concurso, que se llamaba Historia es Todo, lo hicimos en el año 2022 y hubo trabajos preciosos. De hecho, uno de los trabajos, el trabajo ganador es de Rosario, el otro trabajo era de Salta, de una comunidad, muy lindos. Y la idea es que cada uno escriba y mande su trabajo, porque tiene tiempo desde mayo hasta el 30 de septiembre recibimos trabajos. Y lo curioso del 30 de septiembre, que es una fecha que yo pongo, porque es el día del el 1 hubiese cumplido años, y en el caso del 25 hubiese cumplido 100 años. Lo digo con mucho cariño. Entonces pongo el 30 de septiembre como fecha. Pero esa es la idea, ¿no? Es decir, que traigan, que envíen por carta o lo que fuere los trabajos, y en verdad los premios son, el primer premio son 350.000 pesos, el segundo 250.000 y el tercero 150.000. Y si bien uno no escribe por la plata, siempre pensé que el trabajo intelectual debe ser remunerado. Esa es la idea. Bien, estamos de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo. Nada más por hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Les voy a mantener al tanto de cómo vamos con todo esto. Estaría buenísimo. Sí, todo lo que nos digan lo vamos a decir acá. Sí, en gracias. este Gracias, espacio. Este gracias Mario. Difundir. Gracias, Luz. Bueno, seguimos entonces con el programa. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta siempre, mejor dicho.